Gusto de saludar a los hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de poderlos saludar. También a nuestro pastor Julio Barrundia por la oportunidad que nos da de podernos comunicar con ustedes para contarles un testimonio que nos ha tocado que pasar, hermanos, por la famosa pandemia que está azotando a nuestro país. A nosotros nos ha tocado pasar momentos difíciles por esa enfermedad y pues queremos contarles parte de lo que hemos pasado, aunque será un poco lo que le podamos contar. Pero la verdad es que yo empecé a finales de junio malo del estómago. Pasé una semana así yendo a trabajar, pero la siguiente semana ya no pude ir a trabajar porque se me quitó el hambre, el apetito. No comía y aparte malo del estómago. Bajé más de 12 libras en 2 semanas. Y luego eh, empecé con el dolor de cuerpo, un decaimiento así bien feo, como depresión, eh, sintiendo así como temperatura. A mí me afectó eso un poquito más de lo normal porque yo pues he padecido de presión alta y se me descontroló bastante lo de mi presión arterial, ¿verdad? Y fueron momentos muy difíciles los que pasamos y cuando vimos que ya no podíamos empezamos a ver hospitales, fuimos a varios hospitales y no nos atendían, nos decían de que estaba lleno, que ya no tenían espacio y teníamos que regresar a nuestras casas y nuestros hijos nos ayudaron a llamar a algunos hospitales también y les decían que no tenían lugar, que estaba lleno, que las emergencias no nos podían atender. Y pues yo decidí pues estar aquí en nuestra casa con mi esposa y encomendarnos en las manos de Dios. Yo comprendí que era el único que nos podía ayudar y acá nos agarrábamos de la mano cuando sentíamos esa aflicción que sentíamos que ya no podíamos y nos agarrábamos de las manos y nos poníamos a orar, clamarle al Señor que tuviera misericordia y que nos levantara de esto. Yo comprendí que Dios tal vez lo que quería era que realmente aumentara nuestra fe y confiáramos en Él, que Él era el único que nos podía ayudar en ese momento y Él nos iba a levantar de todo esto. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, hermanos. Yo creo que Él ha tratado con nosotros. Yo nunca pensé en decirle a Dios por qué me tocó esto a mí, por qué a nosotros, sino que yo dije, Señor, yo te doy gracias por esto que nos está pasando. Gracias, Señor, porque esto es muestra de que tú nos amas y nos estás disciplinando. Creo que nosotros como pareja hemos comprendido que hay áreas de nuestra vida que debemos cambiar, hermanos, tanto como esposos, como padres, como hermanos, como hijos de Dios. Creo que hay muchas áreas de nuestra vida que debemos de cambiar y yo creo que hemos comprendido mucho de eso. Y pues yo le he dicho al Señor que gracias por la oportunidad que me da de prestarme más la vida, ¿va? Porque Él es el que nos presta la vida y Él decidirá cuándo ya no nos la seguirá prestando, ¿verdad? Él sabrá si será en esta pandemia o en otra, o cuándo, pero pues Él sabe hasta cuándo nos va a tener acá, ¿va? Y pues yo le dije, Señor, gracias por seguirme prestando la vida y trataré de aprovechar la vida que me sigas dando en esta tierra para poder ser luz, para poder ser sal y poder exaltar. Estamos en nuestra área, ¿verdad? Eh, en oración, leyendo la palabra, sirviéndole al Señor en las diferentes áreas.
Y pues uno a veces puede pensar, ¿estamos bien o estoy bien? Cuando la pandemia empezó, tuvimos la oportunidad que por medio de nosotros se canalizara la entrega de unos víveres, todos contentos ahí haciendo bolsas. Llevamos estas bolsas de víveres a 50 familias de 2 o 3 aldeas, recuerdo. Y pues yo dije, Señor, gracias porque siento gozo en mi corazón y estamos bien. Y pues, pero un mes después, pues bueno, nosotros trabajamos en la educación y pues ya se suspendieron las clases. Entonces dije yo, en el tiempo que voy a pasar en casa, voy a pasar organizando mis clases, voy a pasar leyendo la palabra, me voy a tomar como meta leer desde todo el Nuevo Testamento para aprender más de su palabra, aunque ya lo hubiese leído. Y recuerdo que una noche que estaba en la meditación de su palabra quedé como dormida y tuve como un sueño, ¿verdad? En el cual yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pasar por una prueba que yo no voy a soportar. Yo no me comparo con los padres de la fe que dice tu palabra, porque no, pues no, yo siento que mi fe no va a llegar hasta ese nivel, Señor. Pero yo te pido que en el versículo que habla de la negación de Pedro, que dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, o sea, testifica a tus hermanos. Y llegó un momento donde yo le decía al Señor, ay Señor, yo no quiero pasar por algo así. Pues eso fue un mes después. Y luego que mi esposo empezó con los síntomas, a pesar de que estábamos tratando de cuidarnos, de utilizar todas las medidas de sanidad, fíjense que empecé días después a sentir dolores de cabeza, dolor de cuerpo así fuerte y aunque tomara pastillas no se me quitaba. Estuvimos días antes, estuvimos tomando licuados, tratando de comer sano, tomar jarabes naturales y también hasta pastillas, ¿verdad? De vitaminas para fortalecer nuestro cuerpo y como decimos, va a estar preparados, entre comillas. Pero cuando esto llegó, hermanos, créanme que todo nos empezó a fallar. Perdimos el olfato, el sentido del gusto, pues se nos fue el apetito, empezaron las fiebres, los malestares nocturnos que uno cuando llega a la fiebre, pues yo recuerdo que me levantaba bañada en sudor porque era mucho. Y después empezó la tos, la presión del pecho. Y un día, en el día 12 de la enfermedad, yo recuerdo que estábamos lector, ¿verdad? Y posiblemente el doctor pues es bueno, pero en ese momento él no se nos quiso ni acercar, nos recetó de lejos. Y él pensó que nosotros teníamos dengue y nos recetó por dengue la medicina. Pero aquí en la casa nosotros nos sentíamos mejoría. Cuando la tos empezó ese día 12, yo le dije a él, yo me voy a morir aquí si no me voy a algún lugar. Llévame a un hospital o vamos a ver qué. Y empezaron a llamar hospitales, a los bomberos para que me sacaran en ambulancia y pudieran ingresarme, porque pensamos que era tal vez la mejor manera, pero tampoco. Fuimos a Villanueva, a un hospital privado, y nos dijeron que si nos esperábamos entre 4 y 5 horas, posiblemente nos atendían porque estaba saturado. Recuerdo que una amiga enfermera me dijo, ¿sabe qué? Por teléfono, váyase al hospital de Matitlán y posiblemente tal vez no la reciban, pero sí la van a atender, me dijo. Nos fuimos y en el camino, hermanos, yo le decía a mi hijo, apúrate, apúrate, porque nuestro hijo mayor nos llevó y se cubrió, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el camino de la presión que yo le decía, me voy a morir, me voy a morir, él iba muy rápido y mi esposo le dijo, baja velocidad, porque en realidad creo que te puedes ir a estrellar y nos vamos a morir los tres. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos al hospital, mi esposo me sacó como pudo, la doctora nos atendió y me dijo, quiero ver la receta que le dieron y me dijo que esa no era la correcta y que nosotros no teníamos dengue, ¿va? Nos cambió la receta y me dijo, voy a morir. Él iba muy rápido y mi esposo le dijo, baja velocidad, porque en realidad creo que te puedes ir a estrellar y nos vamos a morir los tres. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos al hospital, mi esposo me sacó como pudo, la doctora nos atendió y me dijo, quiero ver la receta que le dieron y me dijo que esa no era la correcta
y que nosotros no teníamos dengue, ¿va? Nos cambió la receta y me dijo, voy a ver cómo están sus pulmones, y me dijo, usted ya tiene una neumonía en proceso, pero primero Dios, en la casa se va a mejorar, cuídese, porque realmente aquí no hay lugar. Y yo alcancé a ver, hermanos, las camas estaban llenas, la emergencia estaba topada, habían personas que estaban incluso en el suelo, sentados, acostados. Y me decía mi hijo, ¿cómo te vas a quedar aquí? Me dijo, si tú te quedas aquí te vamos a sacar, pero quizás muerta en una caja, no sé. Y en ese momento yo le dije al Señor, no puede ser que yo aquí me vaya a morir, lejos de mis hijos ni de mis demás hijos, no nos vamos a poder despedir, no me van a ni a velar ni a enterrar como es lo correcto, lo normal. Y yo le dije, Señor, no puede ser, Dios mío. Y de repente pues yo empecé a sentir la mejoría, y cuando llegamos a casa pues se compró la medicina, empecé a tomarla ese día, pero al siguiente día el que se puso peor fue mi esposo, y mi hijo volvió nuevamente. Se lo llevó al IX de la zona 9, lo mandaron al de la zona 7, sin nadie. Pero recordé, hermanos, que la oración de una persona puede atar a 1000. Entonces, porque eso lo dice su palabra. Y en eso dije, no, yo voy a llamar a las hermanas del grupo que empiezan a hacer cadena y a orar. Y recuerdo que llamé a hermana Sonia y le dije, Sonia, llama a los hermanos del grupo que empiezan a orar por nosotros, a interceder porque estamos muy mal. Nosotros no habíamos querido decir nada porque creímos que nosotros solitos podíamos salir de esto. Pero realmente en la debilidad de nosotros es cuando el Señor se manifiesta con su poder, hermanos. Así que es mejor que uno no se la lleve de que uno se la puede todos, porque a nosotros nos pasó. Y fue ahí donde reconocimos que nosotros no podíamos. Y nos pusimos en las manos de Dios y pude sentir cómo un ejército de ángeles estaba en la sala de nuestra casa. Y pude sentir esa mejoría y ese respaldo, esa paz, esa tranquilidad que solo viene del Señor. Y miren, mis hermanos, fue todo tan maravilloso. Mi esposo regresó nuevamente a la casa. Terminamos los tratamientos y pues en el nombre del Señor la neumonía se fue. Y ahora estamos mejor y agradecemos a los hermanos que en ese momento hicieron cadena de oración con nuestro hermano pastor Julio Barrundia, nuestro hermano Daniel García y otros hermanos de otras iglesias que estuvieron orando también por nosotros. Y realmente fue maravilloso. Agradecemos a los hermanos que nos traían los remedios, los tés, los sueros a la puerta de nuestra casa, los sueros a la puerta de nuestra casa, la bendición que nuestros hijos nos traían, los víveres. Y realmente, hermanos, fue muy maravilloso. Así que sigamos confiando en el Señor y en el poder que solamente viene de Él. Amén.